Como todos los miércoles, en nuestra mesa de análisis, aquí saludamos con mucho gusto a Ramón Alberto Garza y Salvador Borrego. Buenas noches. Buenas noches, Gregorio. Y el auditorio. Buenas noches, pues bienvenidos. Gracias por estar con nosotros como cada semana. ¿Qué les parece si hoy podemos conversar con nuestro público la tragedia, lo que se ha vivido en el estado de Texas, en esta localidad, Uvalde, una comunidad en su mayoría de habla hispana o de origen o de ascendencia mexicana? Pues es el tema de las armas, como que cada vez que sucede una tragedia de esta magnitud, se vuelve a hablar de lo mismo. Creo que el presidente Biden, mejor que en ocasiones anteriores otros mandatarios, más sensible, más cercano, pero el problema sigue siendo el mismo, ¿no? El problema que sí tiene Estados Unidos es que hay una enmienda constitucional que permite la posesión de las armas. La segunda. Y se ha tratado durante décadas de sacarla, y hay un ala muy derechista que dice para nada. A ver, esta masacre de la primaria de Uvalde es la tercera más importante en la historia de Estados Unidos. Exacto, sí, sí. ¿Verdad? Primero la de Virginia Tech, que fue en una universidad, con 33 muertos. Segundo, una en Connecticut, que hubo 27. Sandy Hook. Sandy Hook. Y luego venimos con la tercera, con Uvalde. No, recordemos algo. En 1999, el mundo se conmocionó con un documental de Michael Moore, que fue la masacre de Columbine. Esa masacre apenas digo porque comparado con ahora, claro, pues eran 19 personas victimadas. Y eso es un gran escándalo internacional. Desde entonces se hablaba de que urgía que se legislara pronto la cuestión de armas. No ha podido pasar nada, sobre todo porque ese grupo tan extremista es un grupo importante que subvenciona políticamente las elecciones en Estados Unidos, particularmente del Partido Republicano, y es un ala muy poderosa política y económicamente que, de una u otra manera, pues, hombre, van más de 30 y tantas masacres en escuelas en Estados Unidos, ya van a llegar o superar las 200 víctimas. ¿En el año? ¿En cuánto tiempo? No, en el tiempo que ha habido masacres. Pero son bastantes, o sea, es una cantidad importante. Ojo, si comparamos el índice de homicidios, nos olvidamos de algo muy importante, el índice de homicidios en Estados Unidos por cada 100,000 habitantes es de 6.5 homicidios por cada 100,000 habitantes. Se nos olvida algo y parece increíble. En México, ¿cuál crees que es el índice de homicidios? No lo de escuelas, en general. 13 por cada 100,000 habitantes. Es decir, tenemos el doble de incidencia de homicidios en México. Lo que pasa es que tanto en las escuelas de Estados Unidos o en las masacres que pasan y lo que sucede con los homicidios americanos, como lo que pasa en México con el crimen organizado, nos vamos acostumbrando a otra masacre más ahí en las escuelas americanas. La masacre de Walmart en El Paso. Claro, la de Búfalo, Nueva York. La semana pasada, ¿no? Entonces, y pasa muy frecuentemente, es decir, tiroteos pasan prácticamente a diario en los Estados Unidos con 1, 2, 3, 4 muertos, ¿no? Y todos los días por este mismo tema, ¿no? El tema de la posesión de armas, Salvador. Sí, claro, es la posesión de armas una condición que favorece, pero es también la polarización en las sociedades la que genera el impulso, el deseo de hacerlo. Y entonces se conjuntan esas dos condiciones y las consecuencias pues son las que tenemos. Es un problema, la verdad, muy, muy grave de este país pues vecino que tenemos. Y pues lo que dijo Ramón Alberto pues es completo, pues no hay nada más que agregarle a ese tema. Es justamente esa situación. Una ley pues que se estableció cuando había una condición de peligro, cuando estaban ahí pues luchando con los pueblos originarios ahí, y a lo mejor hasta entre ellos. Esas condiciones ya no prevalecen y la ley la mantienen. Es el problema de no actualizar las cosas. Y que ves el joven bajo qué pues impulsos, ¿no? La situación que había sido buleado, etcétera. A ver, hay una condición importante. Los mayores perpetradores de masacres, y ocurren en los lugares, tienen dos condiciones. Gente de color en Estados Unidos y dos, gente nativa, sea de Estados Unidos o de Alaska. Ahí está circunscrito el asunto. Número dos, todas tienen que ver, y hay relaciones de una u otra forma, con relación con el Internet, con los videojuegos. A ver, esta forma en la que hemos acostumbrado a los menores ahora de que maten con toda facilidad en los videojuegos, en el Wi-Fi, todas esas cosas, bueno, no hace más que decir
ha habido recurrencia en la forma en cuando se investigan los orígenes, tiene que ver con muchachos que hay un juego que se llama Natural Survivor o una cosa así, que ha aparecido reiteradamente como un juego marcado. Que influye, ¿verdad? Exactamente, mentalmente como decir, a ver, aquí hay que sobrevivir, hay que matar. Y agarran el arma del papá, y etcétera. Entonces, es una combinación de situaciones que hay que pedir. Afortunadamente en México no ha llegado. Monterrey tiene el único caso que recordaremos en paseo residencial en el Colegio Americano del Noreste hace 5 años, donde básicamente pues, fue la maestra y el agresor en ese caso. Y el agresor que se suicidó que dejó a 2 niños. No alcanzó a ser tipificado como masacre escolar. Tienes que tener 3 o 4 mínimo para ser considerado. Pero ya lo tuvimos. Ya lo tuvimos. Ya hubo unos... Bueno, y hoy la amenaza de una navaja, ¿no? Digo, en este contexto, claro que tiene por mucho mayor resonancia, lo hablábamos en el reporte, de que en Santa Catarina un muchacho saca una navaja y amenaza a los compañeros. Digo, es un tema que se está investigando. A ver, ya que estamos hablando de escuelas, ¿qué les parece si vamos a esta otra situación por demás grave, situación delicada? Lo que se sabe hasta ahora es que había cámaras instaladas en el baño de mujeres, ¿no? En el baño de niñas, pues, en una quinta, no en la escuela, pero en una quinta propiedad del Instituto Las Brisas. Y vimos desde el pasado viernes por la tarde a este sujeto, Jorge N., así se le identifica ahora, 73 años de edad, en esa confrontación con padres de familia. A mí lo que me preocupa mucho es que la respuesta de la autoridad... Pobrísima. Muy pobre. Muy pobre. Apenas ayer, el lunes en la noche, antenoche, aquí, recibíamos el comunicado de Secretaría de Educación. Una ficha escueta de la Fiscalía señalando que ya había sido imputado el sujeto, ¿no? Que ya tenía 3 acusaciones, pornografía infantil, corrupción de menores, acoso sexual. Lo que le resulte, lo que es casi un hecho, ¿verdad? Es que él fue responsable de instalar las cámaras. Oye, pero venimos de los casos de Evany y Yolanda y no vemos, o sea, vemos al gobernador más preocupado por ponerle la corbata naranja al alcalde de Santa Catarina, ¿no? Claro. O sea, en lugar de estar ocupado y concentrado en estos temas. A ver, Gregorio. Esta escuela ya tenía un largo historial de denuncias al respecto. No fue una cosa sorpresiva. Ya algunos alumnos o alumnas sobre todo, se habían retirado de la escuela, los padres se habían retirado por ese tipo de cuestión, precisamente con el mismo personaje. El asunto de no haber atendido a tiempo esa situación fue lo que devino en que este hombre pudiera instalar esas cámaras. La pregunta de fondo es esta que estás diciendo, a ver, ¿de qué tamaño va a ser el castigo para que realmente sea ejemplar y esto no se pueda? Hay una organización que se llama una organización de derechos infantiles que ha tipificado 34 escuelas en este país que tienen ese tipo de problemas de un tipo de abuso de índole sexual, orientación sexual hacia menores, de las cuales 18 de esas escuelas, hasta ahorita en ese 18 no figuraba ninguna de Nuevo León, ya vamos a estar en la lista, pero en esas escuelas, hay una de Jalisco, por ejemplo, en el que había abusos, se tipificaron 30 y tantos abusos a igual número de alumnos, claro, de todo tipo, con cámaras, los filmaban, vestían a las niñas de princesitas y había tocamientos, etcétera. Aquí la pregunta es, mientras no haya castigo ejemplar, igual que pasa con los feminicidios, igual que pasa con el crimen organizado, pues esto va a seguir porque no hay un costo. No hay un costo, no vemos que haya una respuesta adecuada. Salvador. Sí, la impunidad pues es la marca de la casa y eso hace pues muy barato delinquir porque la penalización pues, es muy light y lo que hacemos en México normalmente es hacer nuevas leyes supuestamente para que en el futuro no sucedan las cosas y estrictamente pagan justos por pecadores, porque por ejemplo el tema de la corrupción, ahora tenemos unas burocracias increíblemente terribles, ¿sí? Que hacen muy difícil a un costo social enorme, porque alguien hizo una cosa que estaba equivocada o que se desvió de lo que era correcto. En lugar de hacer justamente eso, o sea, ser implacables con esa gente, tenemos que ser muy sensibles ante cuestiones que tienen que ver con los niños. Entonces, un castigo ejemplar a quien falla, ¿sí? Y no andar generalizando la responsabilidad y la culpa, ¿sí? Habrá que ver, Gregorio, si esas cámaras lo que grababan era únicamente para el esparcimiento personal del individuo. ¿El sujeto? ¿O para esto? O para... Que es el señalamiento, igual la imputación tenemos, es esta. Claro, igual que hay trata de personas, en este caso estamos hablando de redes de pornografía infantil que abundan en este país. México es uno de los paraísos de la pornografía infantil precisamente porque no se castiga con suficiente ejemplaridad.
Corte comercial y enseguida regresamos. Temas de la semana, temas definitivamente complicados, muy sensibles. Y bueno, también tenemos los temas políticos. Se acerca elecciones en 6 estados dentro de semana y media. Y tenemos por ahí alguien que fue a destaparse. Un par de ellos. Ahorita nos platica Ramón Alberto Garza, Salvador Borrego y las láminas, por supuesto. Sí, regresamos en un momento.